Bueno, bienvenidos al episodio número 70 de esta serie sobre educación que venimos haciendo con mucha alegría hace unos meses y tiene como un amplio espectro de la educación porque sabemos que para comprender y mejorar la educación necesitamos comprender pues al ser humano, a la sociedad y a la cultura en la que nos encontramos y en la cual estamos construyendo. Entonces hemos empezado este viaje de conversaciones con iniciativas y personas en América Latina para actualizar un poco el sistema operativo como con el que funciona la educación y esto nos ha llevado como a mirar muchos frentes, no solo mirar como a la escuela, sino a mirar a la sociedad, mirar hacia muchos frentes, la parte de como a lo que llamamos atractores de futuro, como algunos espacios conceptuales y experienciales que tienen como una semilla para florecer a futuro. Entonces, sabemos que esos atractores, pues nos encanta traer a conversación, a mirar a ver cómo podemos comprender juntos mejor las cosas y a usar mejor estas tecnologías también para empezar a crear esa red de redes que es la Universidad del Futuro. Esta serie se llama la Universidad del Futuro, por lo que tiene como la intención de crear un campo de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje que podamos fomentar unos contenidos de educación integral con las personas que conocemos y estamos ampliando esa red. Y bueno, estamos muy contentos, estamos acá con Camilo Bocio para conversar un poquito alrededor de varios temas de educación, de sus experiencias previas. Y bueno, bienvenido Camilo a este encuentro, a esta conversación. Gracias, Andrés. Bueno, hay un saludo a quienes puedan escucharnos. Chévere venir aquí a conversar sobre la Universidad del Futuro. Esa, pues, es la intención de cualquier cosa que uno pueda aportar, ¿no? Desde las experiencias y la gente que uno conoce alrededor y lo que está sucediendo. Entonces, pues, muy chévere poder aquí sentarnos un ratito a conversarlo. Bueno, Camilo, qué alegría que estés acá y que podamos que esto sea bien nutritivo para los dos. Y bueno, y para todos los que nos están viendo y siguiendo esta serie, que ya como comentaba, ya van el episodio 70 y los invito como a los que es la primera vez que ven estos videos a ver los anteriores. Hay experiencias de educación para la paz, de pedagogías feministas, transformadoras, permacultura, pedagogías ancestrales. Hay experiencias de arte y tecnología, también en comunidades, edupunk, como muchas áreas como de la educación que la verdad si la gente quiere profundizar, ahí van a estar pues de una manera abierta esos contenidos y esperamos como seguir construyendo ya una nueva fase de lo que vienen después de estas conversaciones que ya tienden a cerrarse ya pronto, vamos a empezar como otros espacios ya, algunos presenciales y virtuales para empezar a co-crear cosas como entre estas personas que estuvieron acá en esos episodios. Pero entonces, Camilo, antes de entrar a hablar un poquito y a reflexionar sobre esto de la educación, nos gustaría un poco conocer un poco más de tu vida, de las experiencias y de qué comunidades vienes tú y cuáles han sido como tus experiencias previas a lo que estás haciendo actualmente, porque sabemos que eso es como importante conocer en las personas que han liderado procesos, conocer un poquito más como esos mundos de los que vienen y entonces me encantaría mucho saber primero esa conexión contigo desde ahí. Bueno, gracias. Híjole, hay que hacer como la línea de historia hacia atrás un poquito, pero como para no irse a cualquier lugar, pues yo estudié guión para cine en una escuela en Argentina y esa me gusta nombrarla no solo pues porque, digamos, es es la línea de educación que primero elegí, pero que también tuve la primera experiencia cuando empecé a estudiar aquí en la Universidad de Bogotá, no me gustó, y por muchas razones, que después creo que también las describiría como, pues lo que tiene que ver con el sistema en sí mismo, ¿no? Como que me calificaran y cuando pues supuestamente pues uno está allí no solo para aprender, sino pues para poder moldear ese aprendizaje en conjunto, no que a uno lo juzguen o algo por el estilo. Pero entonces me fui de viaje, llegué a Argentina, encontré esta escuela de guión para cine y es una escuela libre, es una escuela que desde un principio yo sabía que no me iba a dar un título oficial, pero es una escuela que lleva 30 años
generando, pues, digamos, como guionistas aprendiendo, no es una fábrica, eso me gusta también. Es más bien un compartir, se hacía alrededor de una mesa, estuve 2 años allí, por así decirlo, me gradué como yo quise, hice lo que yo quise, como desarrollé mi intención, y esa fue la gracia, y pues desde entonces no tengo un título oficial, y eso desde mi punto de vista ayudó a que no tuviese, cuando volví a Colombia, pues la obligación de intentar entrar en una cadena de televisión o cosas por el estilo que mucha gente termina ahí metida, sino más bien de buscar ahí una forma alternativa de seguir haciendo pues, lo que me gustaba en ese momento, escribir películas o escribir videos. Ahí me encontré con otro amigo que estaba, él sí se había graduado y estaba como con mucho trabajo, pero también como frustrado con aquello que estaba haciendo, estaba editando para un periodista, sí, para un periodista de guerra y le estaba así cayendo muy duro eso. Entonces, pero si queríamos, pero el trabajo que estaba haciendo era muy chévere, yo lo que traía de Buenos Aires también era bonito, entonces decidimos abrir un espacio, una sala de cine. Y esto se volvió en un centro cultural, la casita audiovisual se llama, que además después se juntó a otras 3 casas culturales y se volvió La Redada, que fue, o es aún todavía, un colectivo que tiene una casa, la Miscelánea Cultural en el centro, entonces de esa movida también vengo. Durante un par de años estuve involucrado, yo después me fui para Ecuador durante 8 años. En Ecuador me fui con parte de este grupo y empezamos a hacer, también abrimos otro lugarcito en el lugar donde llegué, que es un pueblito Mindo. Allí empezamos a mostrar películas, también a hacer talleres, cositas. Y en el Parque Central también empezamos a hacer, digamos, como, pues a manifestarnos artísticamente de alguna forma. Y lo que nos llegó mucho fueron niños y niñas. Y digamos, ese sí fue mi primer empalme directamente con la educación alternativa, porque en el 2014, ya llevan 2 años allí en Ecuador, me invitaron algunas mamás y papás que estaban haciendo una escuela intencional. No querían llevar a sus niños y niñas allí a la escuela, pues a las opciones que había en ese pueblo, porque había como unas 2 o 3 opciones, no los querían, sino querían abrir su propia escuela, una escuela bosque, una escuela con algunas premisas de Montessori, porque allí en Ecuador hubo un proceso muy, muy, muy bonito en los 90 que se llamó la Escuela Pestalozzi, le conocen como la Pesta. Sí, basada en algunas cosas del pensador Pestalozzi del siglo pasado, pero realmente muy nuevas, muy ecuatorianas, muy holísticas, muy combinando de todito, entonces también había como intenciones también o aprendizajes de la escuela Waldorf, de la escuela de mi Pigler, pues todas las escuelas europeas, pero también aquí lo latino, ¿no? También todo lo que tiene que ver con las escuelas ancestrales, o Freire, cosas por el estilo. Entonces, fue bonito porque yo pude descubrir la escuela libertaria, sobre todo. Em, y desde ese entonces estuve trabajando con grupos de niños de 3 a 5 el primer año, pero después ya subí a los de medianitos, de 5 a 7 después así hasta que llegué al grupo de jóvenes, que es el nicho donde más me ha gustado estar, acompañando grupos de jóvenes en escuelas que se autoconsideran, ya sea escuela bosque, escuela libre, escuela tal, escuela la otra, pero pues dentro de lo que dicen los aprendizajes alternativos, ¿no? O los espacios de aprendizaje alternativo. Y de ahí sobre todo me empecé a relacionar con la red de educación alternativa de Ecuador, con una de las redes, pero pues esta es con la que yo estoy relacionado, se llama Mushucaway, o Nuevo Tejido, esto en Quichua porque nace en Saraguro, en una escuela muy hermosa, en un proyecto allí muy lindo. Saraguro es un pueblo de las montañas del sur de Ecuador, indígena en su mayoría. Em, y después ya a nivel global, y ya volviendo a Colombia, estoy involucrado con ecoversidades. Como Red Mushucaway en Ecuador nos involucramos a esta red global que
pues tiene ahí como una referencia, una contestación directa a las universidades en ese caso, entonces vendrían a ser los aprendizajes alternativos a nivel de educación superior, por llamarlo así, pero sí, como no solo para niños y niñas, sino realmente como ponernos a pensar la educación en todo el sistema de vida. Entonces, pues desde eso estoy en ecoversidades, acompañando grupos también, acompañando encuentros. Y sí, como ahí trabajándole, ahora estoy trabajando con comunicación no violenta, también ayudando a organizar escuelas de formación. Y eso es lo que estoy un poquito así, la línea de tiempo. Bueno, gracias Camilo. Muy interesante todo ese recorrido que nos hemos dado cuenta en estos encuentros que parte del aprendizaje pues no proviene solamente de un espacio, sino que sobre todo para nosotros que lideramos algunas cosas, pues es muy importante siempre estar como tejiendo con otros como cosas, ¿cierto? Experiencias, presentando iniciativas en los barrios o donde estamos, como que siempre tratando de fomentar la inteligencia colectiva de la población, que es algo que nos ha gustado mucho y parte de lo que las personas que han venido acá cuentan mucho eso, que han aprendido a través del viaje, que han aprendido a través del encuentro con personas o con algunos colectivos que se han formado, o incluso muchos hacen alusión al territorio, que también como que de acuerdo a la escala y a las amistades que se tenían en ese momento, pues como que dieron origen como a propuestas en el arte, la cultura, la parte ambiental. Entonces eso ha sido como muy chévere de encontrarlo porque eso también da buenas pistas de cómo también configurar la educación a futuro, es mirar un poco de dónde venimos, qué elementos hay ahí que podamos establecer como patrones para, porque pues han sido efectivos y ya lo hemos experimentado nosotros, entonces como que eso tiene mucho sentido. Obviamente, pues venimos también de un mundo, la mayoría de gente que está entrevistada se ha formado también antes de todo el boom de la Internet, donde también ha tenido como experiencias donde los espacios públicos, la calle, el barrio, como que cobraban también un sentido de aprendizaje muy grande. Y hay también como un antes y después un poco también del Internet. Obviamente ahorita se está reevaluando muchas cosas y estamos empezando después de la pandemia a mirar cómo podemos darle como un uso más ciudadano y creativo a estas tecnologías, pero sabemos que para muchas personas que de pronto los jóvenes que nacieron con las redes, de pronto no tienen ni el conocimiento de muchas experiencias que se hicieron y cómo se hicieron y descifrar todo eso, eso me parece muy chévere también para los que están más jóvenes y puedan también nutrir de cómo nos hemos formado, que no es solo yendo como a un lugar y por eso mismo nosotros tenemos que crear es como una red de aprendizaje más descentralizado en lo que viene, no como como lo que tú decías, ir a un lugar donde te dan un título, donde te califican, sino como un lugar donde más abierto de aprendizaje, es lo que están pidiendo todas las personas y todavía pues incluso este programa lo que quiere es como empezar a abrir ese futuro para conversar, para mirar cómo podemos inspirarnos mutuamente entre iniciativas, porque sabemos que la educación, pues, está un poquito como rezagada. Entonces, sí me gustaría un poquito profundizar ahí acerca de eso de las ecoversidades y cómo ha sido como el proceso. Eso es un proceso a nivel más global y las dinámicas, las personas que están, cómo es ese proceso, porque me interesa mucho. Yo lo conocí hace poco hablando con una amiga de la cual voy a tener un episodio, yo creo que este mes o el otro. Ella me habló de las ecoversidades y ahí fue cuando yo como las conocí, pero recientemente es ese conocimiento, eso desde cuándo viene, cómo son los procesos y como a qué es lo que aspira esa ecoversidad. Bueno, Ecoversidades es una red de apoyo y de trabajo conjunto entre proyectos que llevan muchos años, incluso la mayoría, antes de que nos conformáramos como red. Yo no estoy desde el principio, yo estoy desde el 2019, ya 3 añitos. Ponle que Ecoversidades ya debe tener unos 6 años, 7 años tal vez. Em, Nace por la voluntad, había una pareja de profesores, ellos estaban en Inglaterra
eran profesores universitarios, estaban un poco cansados de la Mm, academia, entonces como muchas otras personas que deciden como hacer un cambio en su vida, precisamente tú estás contando ahí el viaje, decidieron que esa iba a ser como la forma en la cual iban a como investigar o al menos explorar lo que querían hacer, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a ir a averiguar qué se está pasando en el mundo y vamos a hacer un documental del asunto. Entonces primero se fueron para la India, en donde encontraron, entre otras cosas, a Valdana Shiva. No sé si han escuchado las personas, pero bueno, Valdana Shiva es una persona muy importante en la lucha en contra de la semilla transgénica y bueno, de tantas otras luchas por el bien del planeta. Pero en este caso también con Manish Jain, que él hace parte de una escuela que se llama, una universidad alternativa, se llama la Swaraj. Y Swaraj aparte hace parte de las multiversidades, que es como una red que ya existía en la India de varias universidades o espacios de aprendizaje alternativo para jóvenes o gente adulta, gente que no tiene, ni siquiera es que no tenga las ganas de estudiar, sino que no tiene la oportunidad. Porque así como cada sistema es particular, pero digamos que dentro del sistema capitalista es claro que la minoría de personas son las que tienen acceso, digamos, a la universidad, como la conocemos, ¿no? O a estos títulos que dan después niveles para que a ti te permitan trabajar aquí o allá. Pues imagínense la India también tiene mucha exclusión en este sentido. Entonces, más bien eran universidades alternativas, muchas enraizadas en el campo, y eso es muy bonito también porque pues, es un aprendizaje en donde no solo es la vivencia del día, sino que tú te vas a vivir a un lugar y aparte de estar aprendiendo acerca de X materia o X asunto, pues también la convivencia es un aprendizaje, esa es la intención, ¿no? Entonces llegaron allí, entrevistaron a Manish y les pareció increíble, pero bueno, con ese proceso en el que seguían creo que ya tenían vuelo, uno de ellos dos es de Hawái o algo así, entonces habían llegado a Hawái y en Hawái encontraron también una escuela ancestral hawaiana. Le hicieron la entrevista a Q, que es Q es como la líder de ese proceso, es una mujer así también, una maestra ancestral. Y ya como que con ese primer recorrido llegaron a México, se encontraron con otro amigo que también le hicieron su entrevista. O sea, aquí es, o sea, el mundo está, seguramente tendremos para ir a millones de lugares, pero pues, ¿qué podemos hacer alrededor, no? La intención ahí ganó y ganó en el hecho de encontrémonos, planteemos un encuentro. El primer encuentro fue por allá en Portugal, en donde hicieron un llamado para que mucha gente que estaba generando espacios o proyectando espacios o pues porque espacios no solo tienen que ser físicos, ¿no? No solo tienen que ser, también pueden ser espacios de discusión como este, ¿no? Espacios virtuales, pero por así decirlo como opciones o programas para todas aquellas personas que no quieran seguir una línea lista, por nombrarlo también de una vez, pues que pudiesen encontrarse. Entonces se encontraron por allá en una ecoaldea en Portugal. Llegaron muchas personas muy lindas, muy interesantes, que podían conectar mucho. Entonces dijeron, no, pues sigamos haciéndolo. Y de ahí tomaron una palabra, ecoversidad, que la estaban ya utilizando algunas personas a nivel de investigación, por así decirlo, académica alrededor de tantos espacios que estaban sucediendo en el mundo. No viene tanto desde ecología, aunque obviamente tiene que ver, pero más como desde ecosistema. Los ecosistemas diversos que hay, aparte y contestando a la universidad, que es una forma de ver la educación superior, ¿no? Es como un sistema. Eso es claro que en muchos aspectos de la ciudad pueden ser diferentes, no estoy diciendo que no, en algunos enfoques, pero en su base pues es claro que pues están ligadas al sistema de competencias, por un lado, se compite entre quién es el mejor, por eso se califica, se, se pierde, digamos, también el sistema de la metodología de diplomar, ¿no? De generar estos grados que a unas personas sí les sirven, pero a otras no, pues porque no lo tienen, entonces, pues eso te niega unas formas de vida, ¿no? Excluyentes claramente, las universidades son excluyentes.
Creo que la cifra es que el 2 o 3% del mundo puede acceder a una universidad. En algunas sociedades eso parece muy loco, pero sí es cierto, es verdad. Mm. Así como hay mil millones de personas que no tienen acceso al agua, pues imagínense, esas tampoco tienen acceso a la universidad. Así, ¿no? Entonces, se fue generando este encuentro, acuñándolo con la palabra ecoversidades. La Ecoversidades se volvió una red desde hace unos años cuando ya tuvimos un número de personas. Ahorita creo que el número de la red es como 400 o 500 espacios a nivel global que estamos enredados, aprendiendo también a qué puede ser una red, para qué sirve una red. Muchos participamos de otras redes, cada una sirve para esto, lo otro. En este caso creo que Coversidades sirve mucho para, estamos haciendo intercambios tipo residencias, eso es muy bonito. Hay gente que ahora por ejemplo estoy acompañando a un chico que salió del Líbano, él es palestino y él es acompañante o profesor, como queramos decirlo, de niños y niñas en las calles de Beirut, que les enseña a hacer skate a través de ese proceso. Entonces se fue para Sudáfrica a otra universidad de otros amigos, en una de los barrios allí más empobrecidos, y les está enseñando skate y les está enseñando cosas por el estilo. Ese es un intercambio que hacemos. También hacemos los viajes de desaprendizaje, que son muy hermosos. Nos vamos una cantidad de personas, la mayoría involucradas, ya sean educadores o educadoras. A la mayoría tampoco les gusta que les digamos así, entonces deseducadores y deseducadores. Nos vamos en un proceso, por ejemplo, aquí en Colombia lo hicimos, nos fuimos por 13 coversidades durante una semana, conociendo lo que se está haciendo allí, también intercambiando aprendizaje, es decir, pues obviamente las personas que vienen, una de México, una de Chile, una de Brasil, cada uno con sus historias, pues trae también cosas para abrir al aprendizaje. También hacemos proyectos regionales colaborativos, en donde pues depende de los tres proyectos o las tres ecoversidades que se junten, intercambian. Entonces, no sé, si uno hace podcast, entonces entre los tres hacen un podcast, y si el otro hace tal cosa, entre los tres pues ven a ver cómo pueden nutrir esa relación. Y sobre todo los encuentros que son en sí mismos, yo creo que coversidades o espacios de aprendizaje colectivo en donde ya sea a nivel regional, ahí están las cinco, de hecho hay más regiones, está la región Abyayala, que es Latinoamérica, por así decirlo, Norteamérica, la región europea, la región árabe, la región africana, la de Sudáfrica, la de Oceanía, la de la India, y después está la de Asia, pero la región como al sur de Asia, sur, el sureste asiático. Entonces hay muchas regiones y cada región tiene, pues de manera individual, hace sus encuentros, hacen sus cosas, y después hay un encuentro global también cada año que mantiene, digamos, la intención de relacionamiento a ese nivel, ¿no? Como de un cambio paradigmático. Esa es también, creo que hay una intención, ¿no? Eso es más o menos lo que se está dando en Ecoversidades ahora. Y bueno, poderoso porque pues es muy, resuena mucho con esto que estamos haciendo acá y ver que reitera un poco que muchas de las cosas que uno piensa y uno está soñando como que es una red de personas que están pensándose las cosas y no como, no es un pensamiento como individual, sino como que somos como redes sociales, incluso todas unidas en pensamiento y muchas cosas. A veces uno va encontrando las personas con las que tiene valores comunes o perspectivas comunes y puede acelerar un poco pues procesos de aprendizaje mejor que haciéndolo con aquellas que no. Entonces eso me parece muy bonito de este momento histórico que se está viendo cada vez como que más personas están como interesadas en crear un espacio de aprendizaje alrededor de toda la vida, porque yo siento que una de las cosas en tiempos así como tan críticos como los que vivimos, pues contar con una comunidad de aprendizaje, eso es un gran privilegio. La gente va a la universidad y el desarrollo adulto se queda a veces como quieto y incluso a nivel teórico son muy poco el conocimiento hasta ahora, hace muy pocos años o décadas, después de que Piaget llegó hasta un punto de hablar del desarrollo, como que si los adultos se quedaran ahí atascados y ese desarrollo sigue evolucionando alrededor de nuestras vidas y con nuevos elementos y yo siento que esas experiencias hacen parte como de una cosa que a mí me enamora mucho y es que son como iniciativas de reconstrucción o de regeneración o
que eso fue lo que también me impactó mucho cuando conocí la permacultura en el 2014 y era ver como personas que no solo se quedaban como en la crítica de los sistemas y en la deconstrucción de las cosas, sino como que tenían con mucha audacia ideas de cambio para realizar. Y eso es lo que a veces no se encuentra mucho en las instituciones educativas, como que en el área de las ciencias humanas a veces hay como un halo mucho de, 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 de la crítica y no hay como ideas o prototipos o constitución de nuevas cosas para crear procesos de reconstrucción. Y eso es lo que me ha hecho ver mucho por fuera de la academia y por fuera de los espacios, como que muchas personas que sí se están reuniendo realmente a barajar como de pronto trabajar como de una manera más ecosistémica, la regeneración, y no solamente una cuestión solamente racional y de eso me parece una cosa importante que lo tienen de pronto estos espacios, las ecoversidades y estos movimientos ya más que son globales, pero tienen una perspectiva también local importante. Y a mí me parece que ojalá sigan creciendo cada vez más esos escenarios de reconstrucción social y un concepto que nos la estamos jugando también acá y estamos empezando a ver cuando estamos hablando, pues ya son 70 episodios, es el de la abundancia educativa. Normalmente los que tienen acceso, como tú decías, a una educación buena son muy pocos y sabemos que podemos crear unos espacios donde podamos tener una educación muy buena, con mucha diversidad, con más capacidad de viaje. Me parece muy chévere eso de las residencias y eso también es un sueño que yo tengo, es como poder uno, como ir a un lugar y dar un poco lo que uno trae, pero también aprender como una polinización así bonita entre estas experiencias. Y yo siento que la abundancia educativa, cuando la reconozcamos y cuando la podamos como afrontar de maneras como más contundentes. Yo creo que viene todo ese tema de la soberanía ya educativa, así como hay la soberanía de alimentos cuando la sociedad tiene como mayores capacidades de construir como redes para la producción y la circulación de esos alimentos. Yo creo que con la educación podríamos ver dentro de poco como procesos de soberanía educativa. Quiere decir muchas más redes de personas, así como ecoversidades, así como lo que queremos con la Universidad del Futuro, como resolviendo el asunto del aprendizaje en comunidad y de una manera más intergeneracional, porque una de las cosas también que se le critica mucho a la escuela es como que está por grados, que la formalidad de los espacios y los tiempos, muchas cosas que no permiten como que esa creatividad también como que surja entonces entre más personas empiecen a construir como estos proyectos o esos procesos así de abundancia y de descentralización de la docencia y de la autoridad docente, ¿cierto? Descentralizar el rol de alguien que es el que enseña, sino como que toda la sociedad puede ser como parte, como lo que se plantean los amigos acá en Bogotá con la Escuela del Instante, que es en cada casa un aula. Pensábamos así, para ponerla más radical, cada causa tiene un aula y bueno, tiene como pensar el currículo así de una localidad, de un barrio, sería muy maravilloso porque pues en cada casa hay un aula, pues puede haber mucho intercambio. En estas casas, pues el énfasis está como en el alimento o en esta producen audiovisuales o en esta producen eso. Y yo creo que es la base también de una codependencia también a futuro económica, porque teniendo esas redes ya de abundancia educativa y de aprendizaje, fácilmente podría empezar a salir un modelo económico que también esté a la altura de esa descentralización, de ese empoderamiento de las comunidades. Y yo siento que es por ahí y también por esa solidaridad que se empieza a dar también entre las mismas iniciativas que se pueda crear una economía no tan centralizada como la que tenemos. En ese sentido, me gustaría también conocer un poquito de eso que yo te comentaba hace un tiempito, de las economías complementarias y monedas sociales que también están surgiendo como en el mundo y que yo creo que eso podría ir de la mano y podría complementar mucho los procesos educativos cuando empecemos ya también como sociedad a crear esa soberanía como de la economía, que es una de las cosas que curiosamente en educación más poco sabemos. Cuando dan las clases de ciencias sociales, la área más olvidada de la economía, como que salimos como que no tenemos dentro de nuestra formación una conciencia de cómo funciona una moneda, cómo es el asunto como de cuál es esa tecnología social tan importante que lleva muchos años y me gustaría que habláramos un poco de esa parte porque también es de mi interés en este programa saber un poco cómo podemos como ciudadanos construir también
como soluciones creativas alrededor de la economía, que es algo que también como que a veces nos cuesta, que las iniciativas se van quedando como cojas y cómo complementar a la moneda nacional con monedas locales, en ese proceso que vienen haciendo de la moneda, ¿cómo se llama? De la luna. Sí, la moneda luna. Contame un poquito de eso, cómo es esa cosa, porque a mí me suena eso muy potente también. Sí, la verdad es muy potente. Ahí, aunque es un paralelo a esto de coversidades, o en mi caso, pues no necesariamente estaban ligadas cuando empecé a involucrarme en ambas. Eh, mm, pues realmente ahí sí quiero hacer un ligue. Yo en Ecuador, cuando me involucré a la red de educación alternativa y pues uno empezó así también a aprender mucho del relacionamiento entre estas comunidades que pues obviamente lo hacen a uno preguntarse a todos los niveles qué es el aprendizaje o qué es la educación, ¿no? O sea, precisamente cuando ya uno no tiene un aula, cuando uno ya no es llamado a ser profesor, yo igual nunca fui profesor antes, pero digamos que cuando a uno lo invitan a ser parte de un proceso de educación, pues uno como que eso, se cree profesor. Y el llamado fue, no, tú no vas a ser profesor, tú vas a ser acompañante, siéntate al lado de este aprendizaje, pues uno se empieza a dar cuenta que pues ahí hay muchos niveles, la convivencia realmente es la que se vuelve ahí la premisa multimodal del aprendizaje, eso es súper chévere. Y me acuerdo que en Ecuador, yo les conté ahorita, hay una escuela que se llama Pestalozzi, que ya se acabó y se volvió una ecoaldea porque la mayoría de las personas involucradas estaban teniendo una dificultad con que lo que se vivía y se aprendía allí de eso, de interacción o de formas de hacer interacción, pues a veces no iban muy conforme a lo que sucedía después en sus casas con las familias, algunas que no estaban tan involucradas o simplemente con la sociedad en general, ¿no? Entonces decidieron eso, cerrar la escuela y convertirse en una ecoaldea en donde iban a trabajar como todas las esferas de la convivencia. Y una de ellas, y me acuerdo que era la premisa, este se llama Mauricio Wild. Si ustedes pueden encontrar por ahí los libros de Rebeca y de Mauricio Wild, ellos son ecuatoalemanes, ya murieron hace poco, pero pues fueron los que hicieron esta escuela y la escribieron un montón, tienen unos libros súper chéveres de desarrollo cognitivo, muy científicos por un lado, pero también muy vivenciales, muy desde su experiencia y escriben y recogen esto. Mauricio Will definitivamente llegó a un punto, y ya hace unos 10 15 años, en donde dijo, yo no voy a seguir hablando de educación alternativa, de metodologías y tal, porque no estamos haciendo nada si no trabajamos pues lo que llamamos economía, ¿no? Y a partir de eso se generó una red que se llama Ecosimía, existe todavía, en donde hay más de 50 monedas alternativas o relaciones económicas, porque no todas necesariamente se podrían describir como monedas, o 50 comunidades que tienen una red, se encuentran cada tanto, hacen ferias enormes, pero realmente funcionan en sus comunidades, basadas o también abrazadas con sus modelos de educación, pero en donde el modelo de economía, en este caso, se llama Ecosimía. Después yo cuando ya en Colombia vine a estar, ¿no? Ya me vine, me empecé a relacionar con una red que se llama Transición, es un movimiento, Transition, que en Colombia se llama Transición Colombia, y pues allí la ecosinuestra se maneja, digamos, como la palabra, una economía más nuestra, ¿no? Empezar a analizarse y tal. Entonces, pues ahí me empecé otra vez a acordar de lo que había visto allí, porque pues sí, sí habíamos trabajado. Yo había visto como las monedas sociales en algunas comunidades funcionaban, también otras formas, el mutuo apoyo, que es como un banco común de ahorro, de apoyo. Me pareció muy chévere y durante la pandemia estuve ahí como buscando cómo aprender cosas, ¿no? Pero pues ahí me metí en la compu y llegué a este chat en donde se estaba abriendo un taller o algo por el estilo, llamémoslo así, de moneda, ¿cómo es que le llamaban? Moneda social par, es la moneda par, es la experiencia de una,
un grupo de personas, de investigadores académicos también de la Universidad de Buenos Aires, especialmente Eloísa Primavera, ella es brasilera, pero vivía allá, que durante la época del Corralito del 2001 vieron cómo se dio el fenómeno de trueque y de monedas sociales y de intercambios y de muchas cosas en el conurbano de Buenos Aires. Las cifras dicen que 6 millones de 18 más o menos participaron de alguna otra forma de una economía social. Entonces, a partir de eso, ellos hicieron un estudio, una investigación, además que algunos experimentaban ya algunas monedas, lo tenían en sus barrios o algo por el estilo, y crearon este modelo de moneda, por así decirlo, que nos lo ofrecieron durante ese taller en la pandemia, en el 2020, la creación de una moneda par, lo hicimos al mismo tiempo que otras comunidades, una en Ecuador, una en Chile y otra en Uruguay, por eso nos llamamos monedas hermanas. Y lo que sucede es que la moneda Luna, a la que le dimos el nombre despuesito, primero éramos unas 7 personas, ya después fuimos creciendo, logramos también pasar de la virtualidad ya a la presencialidad. Es básicamente una comunidad de intercambio múltiple, donde utilizamos un facilitador, en este caso es una aplicación que llamamos Moneda Luna, es una aplicación en nuestro celular. Funciona muy como el Nequi, como cualquier cosa de pasarse numeritos para allá y para acá. Pero pues lo que realmente sucede es que somos más o menos unas ya 600, 700 personas en unas 8 ciudades de Colombia, en donde intercambiamos tres, pues, en 3 dimensiones, pues son la vida entera, que son cositas, cuidados y comidas. Las comidas, pues, son los alimentos. En el primer año, ya llevamos 2 años, en el primer año fue muy chévere porque la cifra dice que más o menos un 13% de todos los intercambios que se hicieron fueron comidas. A mí me llegaron mercados orgánicos a la casa y todo muy bonito. También cositas, que son pues los elementos físicos que podríamos llamar de intercambio. En el comercio eso es lo que más nosotros pensamos cuando pensamos en capitalismo, pero es cierto, o sea, todo lo que sea cosas manufacturadas, ya sea por la persona o de segunda, pero que estén de bien, entonces es también una respuesta a este capitalismo de comercio, así como de comprar a comprar todo nuevo, sino más bien es como un lugar de intercambio muy chévere, obviamente de ropa, pero pues de todo, hay neveras, televisores, computadores, bicicletas, a mí mi bicicleta me llegó de Ibagué, a la puerta de la casa también. Y bueno, Entonces, esas son la segunda dimensión, cositas y cuidados, que es una dimensión muy hermosa, que viene a hablar de todos los intangibles. Entonces hay talleres de todo, hay clases de inglés, de francés, de alemán, de música, de todo. mm, Hay que el masajista, que el que te lee las cartas del tarot, se inventan, o sea, hay todas las invenciones habidas y por haber que uno también puede encontrar, pero son los intangibles que tal vez se pueden acercar un poco al banco del tiempo. Básicamente el intercambio es por una hora de tal cosa, de tal conocimiento, una clase de matemáticas, por una hora a tanto por lunas. Entonces, y el trueque se hace cuando no se puede hacer trueque directo o tampoco se utiliza la economía del regalo, porque eso existe dentro de esta comunidad, mucho, mucho. Generalmente nuestros encuentros, nuestras ferias están llenos de comida y pues obviamente toda se comparte. Eh, Aparte de eso, pues sí, cuando la intención es poder generar un trueque. Si no se genera ese intercambio directo entre una persona y la otra, es decir, yo tengo una chaqueta y tú me lo cambias por tal otra cosa que a mí me sirve igual, es ahí cuando el facilitador, la moneda, funciona. Que es lo mismo que con cualquier otro facilitador de moneda, en ese caso capitalista o cualquier cosa. La intención aquí no es acumular, no existe la posibilidad de acumulación, no existe, lo único que manejamos de las criptomonedas sería el hecho de que manejamos el blockchain, que es algo así como que nosotros podemos entrar en internet a una página y ver todos los movimientos de todas las personas, no existe una casa central. Eh, entonces eso, nosotros podemos ver todas nuestras transacciones, es totalmente transparente, no existe la deuda, no existen los impuestos. eh, y eso es como, tanto ese desarrollo de la aplicación como del software es algo que alguien mismo construyó o cuál sería, sí, eso. sí, es totalmente autónoma, no se encuentra en Google,
Google Apps o algo así, que la gente nos ha preguntado, no, nos la pasamos uno al otro, o sea, la tenemos ahí como un archivo y esto fue creado por un compañero mexicano y el diseño, o sea, los logaritmos y todo eso del mexicano y después el diseño fue hecho por un argentino y todo se hizo en devolución con moneda par, con monedas alternativas, se apreció, se valoró en moneda alternativa. Y sí, sí, es una aplicación totalmente autónoma. Mm. Qué bueno esa experiencia y muy chévere conocerla. Y bueno, era algo que te quería preguntar ahí alrededor de esa experiencia. Y bueno, también pues podríamos hablar también de qué cosas te gustaría hablar de las que estás ahorita haciendo, o algunas reflexiones, o eso de la mediación de conflictos me parece también otro tema importante hoy en día, que estamos pues acá en Colombia pues creando mayor democracia como incapacidades para la mediación, para habilidades interiores, para Mm. vivir mejor, ¿cierto? Para vivir sabroso. Y entonces como que se vuelve muy importante, pasada la pandemia, como que más personas, como un bien común, puedan aprender más sobre esos temas y como que estén más cualificados de cómo mediar, cómo construir acuerdos, de pronto como... ¿Qué sabiduría tú ya tienes ahí al respecto que podría ser interesante compartir en este programa frente al tema? Porque parece que es algo que, a mí por lo menos me ha interesado mucho en los últimos años, y también a nivel de metodologías, pedagogías. También en uno de esos programas una mujer maya nos comentaba unas pedagogías también mayas alrededor de cómo ellos en comunidad resuelven los conflictos. Otra chica también de un colectivo acá en Bogotá que llama Pasósfera nos comentó un poco de los proyectos de justicia restaurativa y bueno, hay como varias líneas al respecto que podemos también hablar para que pues, más personas pudieran tener como acceso a ese tipo de conocimiento. Entonces me encantaría, Camilo, si que de pronto, qué cositas tienes ahí para compartirnos alrededor de ese tema, comunicación no Bueno, violenta y eso. chévere. Pues yo estoy aprendiendo ahí mucho, siempre, obviamente, desde el lugar ahí de aprendiz. Estamos ahí todos y todas. Me encontré con, aquí en Colombia, eh, a través de la red de transición y del encuentro del llamado a la montaña. El llamado a la montaña es un encuentro que se hace, eh, pues, gracias a CASA, es una red también de consejos, es el Consejo de Asentamientos Sustentables de aldeas, pero también de cabildos, de un montón de comunidades que se juntan cada año. Y pues ahí me encontré con la comunicación no violenta gracias a una amiga, Camila Reyes, y su grupo, su colectivo que resuena, está trabajando en Colombia la comunicación no violenta. Eh, Ahí me estás escuchando bien, sí. Se Es estaba que, como bloqueando, sí. bueno, la comunicación no violenta eh, es hermana o hace parte de un gran paraguas de las no violencias, que solo para ahí replicar unos nombres que a todos nos hacen entender un poco de dónde viene Gandhi, Mandela, o las personas que pelearon en contra de este apartheid o esta subdivisión en Estados Unidos, la gente en Nashville. Son acciones que desde las no violencias realmente generan un cambio de sociedad, o sea, son intencionadas para un cambio. Entonces, y hacia la paz. Marshall Rosenberg es un estadounidense que se enfocó en la comunicación. Entonces, ahí como un consejo sería, hay un librito muy chévere, se llama Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Es un PDF gratuito y además es súper práctico. Entonces, digamos como que la filosofía básica que él propone está ahí expuesta. Después esto se volvió un movimiento, tiene escuelas en todo el mundo y cada una se diferencia. Resuena en este caso al ser en Colombia, tiene una intención muy propia de poder trabajarle en conjunto a la paz en un país en guerra, ¿no? Entonces, pues aparte de ellos también ya como colectivo, yo recién me junto, llevan unos buenos años, unos 5 o 6 años deben llevar. Yo ahora me estoy juntando para hacer, yo estoy ayudando a preparar unas escuelas de formación para líderes y lideresas de algunas zonas del país,
la región del norte del Cauca y Valle del Cauca, la región de Montes de María y la región de Antioquia, del Bajo Cauca antioqueño, y al norte. Y esto es con gente que pues está, digamos, encarando desde sus vivencias en sus pueblos. Son pueblos que están todavía viviendo las violencias a un nivel así, no en serio que no imaginable para la gente que vivimos en estas burbujas de la ciudad. Mm, Porque aunque nosotros hemos vivido ciertas violencias, como cualquier país en guerra civil, pues estamos en otras posiciones, ¿no? Sobre todo los que estamos en el privilegio, porque dentro de la misma ciudad, pues se viven privilegios. Pero bueno, esta es gente que lo está encarando y que estamos dando lo que podría ser la Escuela de Formación en Comunicación No Violenta, pues por un lado sí, comenta la metodología de Marshall Rosenberg, que propone Marshall Rosenberg, es una metodología para poder analizar las necesidades en conjunto que nos llevan a prácticas o a estrategias que a veces no son, la guerra es una estrategia, una forma de hacer las cosas y se dice que pues el que no podamos encontrar otras estrategias es falta de creatividad, no es mm, que no podamos realmente conversarlo o hacer otra cosa. Entonces, bajo el análisis de qué es lo que está necesitando cada parte en ese sentido, y hay un análisis o un trabajo de introspección personal de cada sujeto que está ahí sentado practicando, digamos, mm, la comunicación no violenta por algún hecho, ¿no? Porque también esto se ha trabajado pues con ahora, con todas las agencias que están trabajando la posibilidad de paz que tenemos, ¿no? Todo mm, la JEP y la Comisión de la Verdad. Es bonito como han estado aceptando también la comunicación no violenta como parte. Entonces es eso, básicamente la comunicación no violenta busca en las necesidades comunes, en lo que nos está afectando a todas las partes que estamos involucradas, alguna otra estrategia que no sea la guerra, sino que sea la paz, de mm, manera activa. Y para eso es que se están dando las escuelas de formación. mm. A Hay mí me, otras escuelas de formación que se están dando también en Resuena y a partir de la comunicación no violenta, esta es específica para multiplicadores, para crear formadores de comunicación no violenta en territorios mm, donde pues la violencia está ahí todavía muy viva. sí, a mí me ha servido mucho en las relaciones de pareja, que yo creo que es uno donde uno practica mucho también eso de la mediación, como el ver también como la capacidad de violencia que tiene uno, ¿cierto? Porque es muy fácil ponerse uno como víctima, pero muy difícil como ponerse como perpetrador. Entonces, como reconocer la capacidad que tenemos de violencia que a quien y las diferentes maneras de expresión, porque no en todos, dependiendo también de los tipos, de las psicologías, de muchas cosas, pues se expresa de manera diferente. Algunos se expresa de manera más desde la hostilidad, desde la ironía, el sarcasmo, el chisme. Bueno, hay muchas maneras de expresión. En mi caso, yo reconocí como que tenía una expresión como de agresividad pasiva, que no soy el que exploto así hacia afuera, sino como que eh, encuentra maneras mucho más útiles, pero también también muy venenosas de afectar a los demás. Y eso fue para mí como una de las cosas que la pandemia me ayudó como a mirar más fuertemente, que, que era un tipo de agresividad que era como pasiva. Y entonces como frente a esa agresividad pasiva, pues uno tiene que, pues primero, pues reconocer cómo es que opera la violencia de uno, porque normalmente siempre cuando hay conflicto lo más fácil es como delegar lo que el problema está en el otro, no asumir la responsabilidad y eso me ayudó mucho de encontrar. Y lo otro, en términos de las relaciones, fue que en medio de esa agresividad pasiva, la estrategia que encontraba era la distancia, el alejamiento, como el distanciarme emocionalmente de la situación y eso es peligroso porque pues sabiendo pues que si el conflicto es como una oportunidad también de crecimiento de la pareja o de la sociedad también como una señal que señala dónde es que uno necesita cambiar, pues entonces se puede explorar eso como con mayor imaginación, como dices tú, y no como algo como buscando el cuerpo del delito, como el culpable o el Mm. señalamiento o la descalificación, sino como de asumir como que es una oportunidad de trabajo para los dos, como verlo como con mayor curiosidad. Y bueno, pues todas las técnicas que pueda tener uno para buscar esa curiosidad frente al problema es algo importante. A veces la distancia puede ser importante como para aclarar un poco la perspectiva, pero la distancia que yo hacía era como para quitarle el amor al otro.
¿cierto? Mm, Como, y eso fue para mí uno de los hallazgos más bonitos de la pandemia, reconocer como esa manera, porque yo normalmente pensaba que no, que los violentos eran los demás, que los malos eran los otros, y eso yo creo que para Colombia sería interesante esa exploración inicial de cómo nosotros ejercemos como modos muy particulares de violencia y hacernos responsables de eso también, eso hace parte también de un trabajo importante. Lo otro que he visto también como país es que hay como unos traumas también generacionales, también de múltiples violencias muy fuertes que requieren también que más personas puedan conocer cómo opera eso en la gente y en la sociedad. Traumas incluso de muchos siglos, de muchas generaciones, familiares y muchas cosas que ni siquiera se tienen que ver como con la parte individual, sino que tienen que ver es como con un conjunto más amplio de la drama sociedad. Entonces, colectivo. se requiere también ahí también establecer cómo qué metodologías también podemos hacer para el trabajo con esos dolores, digámoslo, ya no solamente de una persona, sino de la sociedad, como el racismo, como el clasismo, el sexismo, el especismo, ¿cierto? El especismo son, todas tienen en relación que son expresiones de falta de empatía. Digámoslo, una de las cosas que hemos descubierto también en esta conversación, como con el asunto de la guerra y eso, es que como una de las víctimas del conflicto es como la, la empatía se va deteriorando, entonces se voy deteriorando, entonces yo ya voy sintiendo que lo otro ya no es alguien que es mi hermano o es de mi familia, sino que ya el otro lo veo como algo inferior, más abyecto, y esas visiones de pérdida de la empatía es la que yo creo que como país debemos empezar a crear como espacios donde esa empatía pueda crecer. Y yo tengo la intuición que a través de la conversación, a través de lo que estamos haciendo acá, de escucharnos, de encontrarnos, de respetarnos, de encontrarnos, pues yo creo que esa empatía puede crecer más y empezar a fortalecerse más como en la cultura ciudadana, que esa empatía florezca más, pero lo que nos ha dejado la guerra es que esa violencia dejas como a gente cada vez como más. Incluso yo lo veo mucho en algunos movimientos sociales que quieren buscar cambios. A veces es tanto el dolor y tantas las heridas que hay a veces que ha dejado el conflicto que la sensación de querer a veces cambiar las cosas, pues nos las haga hacer por el lado de otro tipo de violencia, ¿cierto? Y otro tipo de Mm. exclusiones y otro tipo de cosas que realmente no conforman como un escenario para una construcción que sea sostenible. Lo digo no en todos los movimientos, pero sí he visto como ciertas ganas como y una falta de empatía hoy en día es creer que la verdad que uno tiene es la única verdad, que eso pasa también mucho en la comunicación, que uno a veces piensa que lo que dice o su teoría o su proyecto es como el más potente y a veces descentrarnos desde ahí nos cuesta mucho. Entonces muchos de los movimientos, incluso esto de las ecoversidades y de las redes que queremos es buscando que se pueda sentar a conversar un grupo de personas muy diverso. ¿Qué relación tiene un hacker con una persona de una aldea, por ejemplo? ¿O qué Mm. relación tiene de pronto una persona que esté trabajando justicia restaurativa con alguien de otro tema de economía o de... Y Un ahí es militar, donde... Y eso me parece genial porque eso es me listo. parece. Valoramos lo que haces, pero mira, entre todos podemos... hay un ejercicio que yo estaba pillando de Bárbara Marx Hubert, que se llama la rueda de la cocreación, y es lo que es una metodología para sentar a líderes de diferentes ámbitos a poder como hacer que emerja algo nuevo dentro de esa colectividad. No que cada quien defienda su idea y diga que todos vamos por acá, sino como miren, podemos entre todos crear una idea nueva. Y yo creo que muchos de esas habilidades para generar esa co-creación en la sociedad, curiosamente pasan mucho por la comunicación, porque en nuestras formas de comunicarnos a veces nos cerramos la puerta a la perspectiva del otro, nos cerramos a escuchar al otro desde su perspectiva y eso todavía no lo tenemos. Entonces, como que es muy interesante también en esto de la comunicación no violenta, pienso yo, como que practicar más y conocer un poco más las estrategias que tenemos para defendernos, para a veces no nos gusta recibir retroalimentaciones y la crítica a veces no nos gusta cuando nos critican. Entonces, como crear más mecanismos donde haya más retroalimentación, donde haya más posibilidad de ver más perspectivas. Y lo digo yo porque pues ahorita en Colombia hubo mucho, antes de las elecciones, una polarización muy fuerte por redes sociales y todo esto. Entonces, lo que yo sentía era
que después de todo, de pandemia y de todo esto, entonces vamos a crear habilidades de conversación para hablar también, no solamente de, incluso tres cosas que me inspiran mucho a mí es que algo que sean comunicaciones que contemplen la verdad, porque estamos en un mundo, y yo creo que Chile le pasó eso también, y el Brexit y la elección de Trump, como que se están utilizando los algoritmos y las redes sociales para la desinformación y para manipular la opinión, y eso nos debe llevar Mm. mucho a, bueno, ¿cuál es el papel que tiene la verdad y la objetividad en nuestras conversaciones? Porque a veces no nos podemos. Lo otro que yo he visto es como que hablemos como no solo desde la verdad, sino como con la belleza, porque también he visto que cuando tenemos una conversación que aporta también a una observación del mundo como con mayor curiosidad, como mayor asombro, como que sea más atractivo también, no solo verdadero, sino como que eso inspire y seduzca, esa conversación también como que tiene como una potencia más grande. Y lo otro, como que esa conversación plantee también un ejercicio de la bondad, así como son como tres figuras de la filosofía platónica, pero que llevados a la vida de hoy en las conversaciones sería fantástico, como la verdad, la belleza y la bondad. Y bueno, y un poquito de la tragedia, porque también esa pizquita de tragedia es importante a veces en la conversación porque puede inspirar también a que tengamos pues los pies en la tierra de que también están pasando cosas fuertes en el mundo, de no edulcorar tampoco como toda la realidad, sino que también, igual que como con el ají, con el picante, pues uno le echa un poquito de picante a la sopa y le queda buena, pero no, eso también en las conversaciones tiene como también una potencia grande, ese poquito como de dificultad o de vulnerabilidad o de muerte, de fatalidad, es algo importante para que no nos quedemos solamente en un pensamiento totalmente pues como de la nueva era, por decirlo de alguna manera, Mm. como así viendo solamente como paraíso y no, alguien lo decía hace poquito, como logos, mitos y patos, decía el hombre como invitando que nuestras conversaciones pudieran tener un poco de logos, pero en la academia normal hay un exceso de logos, a veces mucho de patos, pero muy poco de mito. El mito es el que lleva a las personas a que puedan cooperar, a que puedan tener una visión de mundo a la que puedan desarrollarse, que puedan Mm. tener algo que pueda jalonar el desarrollo de las personas interiormente. En las comunidades ancestrales pues tienen como la cosmovisión, ¿cierto? Tienen como un marco de Mm. actuación y eso me parece importante que yo no veo a veces mucho en la universidad y en la academia como esa, en el campo supuestamente que me muevo yo, que es más en las humanidades, como que tengan un poco en esa construcción teórica del mito. ¿Cuál es el mito que hay ahí? Eso no, porque eso no tiene que ver con la ciencia, déjeselo a las religiones, déjeselo a otras áreas, pero acá nos interesa es como la descripción objetiva de las cosas y eso está generando también una cosa distorsionada fuertemente en un tiempo de grandes crisis. Necesitamos grandes narrativas también, no narrativas tan pequeñitas, porque pues mira que la posmodernidad lo que dijo es todas esas metanarrativas no funcionan y echó al baño como todo a la basura, como toda esa capacidad de concreción. Y ahorita en medio del siglo XXI, ahorita en el campo también de las humanidades y de la permacultura, empieza a sentirse muy importante hablar de esa cosmovisión, de hablar de cuál es esa visión que nutre el desarrollo de la sociedad. Y es ahí donde yo siento que todavía pues es muy poquito lo que hay, por eso también estamos conversando con personas que tienen también de pronto visiones de cómo del cómo hacerlo, de cómo construirlo. Y bueno, me parece pues un campo importante que quería colocar ahí alrededor de la comunicación que yo siento que... Y también me leí un texto de Cherry Torkle que se llama En defensa de la conversación y eso también me jalonó mucho a hacer este proyecto de la Universidad del Futuro porque ella habla de que pagamos un peaje muy alto por la conexión en estas plataformas globales de comunicación en una pérdida paralela de la conversación. Ella lo que habla es Mm. que estamos muy conectados, pero estamos cada vez conversando menos. Claro, pues y son espacios donde realmente no se está construyendo con unas dinámicas. Entonces también se viene hablando de la web 3.0, una red más desde los usuarios, basado como en esto de las cadenas del blockchain y todo eso. Entonces me parece muy interesante que si la web 2.0 mantuvo como una pérdida
Y curiosamente en ese tiempo hubo mucha alza de la autocracia y de la posverdad y lo de Brexit y todo esto de los gobiernos de ultraderecha en el mundo parece que está muy relacionado con ese mundo tecnológico de estas plataformas que canalizaron también mucha desinformación, polarización, comportamientos tóxicos en las personas y ahorita ya después de pasado como los primeros 20 años de la internet pues en nuestras vidas, estamos empezando a ver cómo poder desarrollar unas tecnologías que realmente puedan suscitar mejores conversaciones, mejores co-creaciones entre las personas, que permitan incluso ligar lo que hablamos ahorita un poco, monedas que sustenten también estos proyectos. Entonces me parece pues muy potente todo eso que estamos hablando y bueno, pues me gustaría ver que pronto qué cosas quisieras tú también para ir redondeando esta conversa, Camilo. Pues Cositas. ahí mientras charlabas de todo eso, Mm, porque tocaste ahí muchos puntos, yo creo que es precisamente en la estructura del cómo está, bueno, transversalmente generado muchas de las dimensiones humanas, en este caso la educación, ¿no? Es una estructura en donde tal vez el diálogo no está puesto como premisa, porque pues de hecho tenemos siempre en las relaciones de poder a un personaje, a una persona o mm, una institución que sabe más que vos llegas supuestamente en ceros, con un cerebro vacío, los niños, las niñas, los jóvenes, somos todos personas que no traemos aprendizajes válidos, sino que al revés nos tienen que llenar de información y nos lo califican. Y mm, creo que eso está en el meollo no solo de la educación en general como sistema o cualquier sistema alternativo o espacios de aprendizaje alternativo, sino en todo, porque pues precisamente se atraviesa nuestra economía, nuestras formas de comunicarnos, vivenciar o en este caso de relacionarnos a través de los nuevos medios, porque de vuelta, nacen con las mismas premisas de poder en relación ahí a la comunicación no violenta habla mucho de eso, ¿no? Como en todas las relaciones en este momento, sea familiar, sea amorosa, sea con una estructura comunitaria, la primera que tengas, familia, barrio, lo que tengas, y después las más amplias, imagínate, país, mm, 50 millones de personas tratando de dialogar, estamos en relación con algo, con una estructura de poder muy dada y también muy, fue co-creada, obviamente, no solo creo en las conspiraciones, sino obviamente es a lo que llegamos a hacer, pero pues en donde, no sé, la palabra de los personajes que tienen una etiqueta así basada el presidente o el profesor, mm, pues vale mucho más. Y no están dadas las relaciones también más circulares. Y ahí es donde tal vez me gustaría ahí aportar algo y es que pues en el círculo hay algo muy sencillo de aprendizaje y de sabiduría colectiva ancestral, ¿no? O sea, donde uno va, estas relaciones de circulares en donde horizontalmente nos comunicamos mejor, en donde también se le va a dar una trascendencia y una ceremonia también a la palabra, ¿no? mm, Estoy hablando también de nuestros pueblos indígenas o nativos, pero también, no sé, formas de vernos como la sociocracia. mm, em, Se basan mucho en el círculo, todas se basan en el círculo. Yo en todas las escuelas donde estuve, lo primero que me enseñaron, lo primero que me dijeron fue siéntate en el círculo y eso, te sientas en el círculo con 10 niños de 3 a 5 años y de una te cambia la perspectiva de la vida, claro, de la perspectiva de cómo te tienes que comunicar ahí, ¿no? claro. Entonces, pues sí es yo siento que sí hay algo como absolutamente trascendente, es uno de estos saberes que van más allá, la comunicación no está dada, nosotros no tenemos, la comunicación es una dimensión humana totalmente en Mm, transformación, y así como viene de eso, puede volver también a esas lógicas circulares, esas lógicas donde no haya un atrio ahí, donde hay un personaje, ya sea el cura, el presidente, ¿no? Que está ahí arriba y todo el resto callados mirándolo, sino que poder volver al círculo, mm, además genera un espacio de co-creación hermosa. En el centro siempre se van a generar eh, actividades que suscitan aprendizaje y un aprendizaje cuando es horizontal creo que pues es lo más propio para la vida. eh, para eso, para no solo vivir sabroso, sino la buena vida, ¿no? El buen vivir significa poder tener
soluciones, poder tener estrategias, poder tener visiones de mundo mm, más colectivas y eso, eso lo hemos perdido, ¿no? En esta verticalidad del sistema a todos los niveles que hemos tenido, ¿no? En donde ha habido personas que han tenido el poder, pero pues se han equivocado mucho, ¿no? Sobre todo, mm, pues, o sea, cuando digo equivocación pues se ha premiado en muchos casos la muerte, o sea, esa estrategia es la que se ha dado, ¿no? La guerra, el que mm, tiene el poder para generar la guerra, pues definitivamente no está, no creo que tenga una conexión o una empatía con lo que en su mayoría la gente quisiera, ¿no? mm, Llámese como se llame. Entonces, pues eso, como volver al círculo, me parece algo tan básico, tan hermoso, pero que es tan potente, mm, eh, a poder relacionarnos ahí. No sé en los sistemas, por ejemplo, virtuales, cómo se pueda dar. Yo he mm, intentado, lo he intentado, la virtualidad es bastante difícil en el monodiálogo, o sea, es difícil tener conversaciones paralelas que nutren, ¿no? Como es difícil salirse también de solo la palabra, porque la comunicación no es solo eso, entonces cómo poder generar otras dinámicas. En ese caso sí siento mucho más la necesidad del ecosistema cercano, sin mm, dejar de utilizar la herramienta, pero pues las personas que tienen, las ciudades tienen ese paradigma contrario, ¿no? Como que tú no conoces al vecino, mm, eh, y eso lo hace difícil, pero sí hay que intentarlo, sí hay que intentar crear ese, yo sí creo mucho en eso, ¿no? Como a partir de esos encuentros de dispares pues poder crear una comunicación común, un análisis total de todo eso, ponerse uno ahí, abrirse a estar al nivel de apertura, de vulnerabilidad tal como para poder siempre estar aprendiendo y mm, siempre estar aportando a ese aprendizaje común. Eso es bien importante y bonito de todas estas intenciones, al menos que hemos hablado hoy, porque sí las tienen, sí intentan al menos contestar y ponerle ahí una traba a la estructura común, a la estructura que nosotros la hemos vivido, ¿no? Como que desde chiquitos hemos aprendido que siempre hay un jefe, que siempre hay una persona que te está dando tal. Como romper con eso es difícil, mm, romper con eso es difícil y es lo que creo que necesitamos para poder generar principios de conversación más asertiva, amorosa, respetuosa, mm, poder, eh, de acuerdo. sí, como poderle dar una visión colectiva a las violencias para no ser violentos, porque si no, no entendemos que las violencias están enmarcadas, es un monstruo muy grande y misterioso, Mm, además que seguimos alimentando y no sabemos cómo dejar de hacerlo, ¿no? ah, Al monstruo de la guerra, pues entonces hay que dejarlo de alimentar, pero conociéndolo, tal vez abrazándolo. Algo que nos mm, pasa mucho ahora en estas épocas de voluntades de paz es saber que con todas y cada una de las personas que no estamos de acuerdo y que tal vez han, han hecho con sus vidas también muchas violencias muy fuertes, el victimario que se llama, pues vamos a tener que hacer la paz y convivirla con esa persona también, ¿no? mm. Que es lo Entonces, bonito que le escuché al director, el exdirector de la Comisión de la Verdad, Pacho de Ruxel, que hablaba de la dignidad como un concepto muy poderoso que tiene que ver con algo que no es algo que tú te mereces, sino que la dignidad la tenemos todos, todos, mm, todos. Él habla de una dignidad como más absoluta ahorita en una entrevista que le hizo Cambio y me gustó mucho, que la dignidad no depende tanto de cosas, ni de tu estatus, ni de lo que tú eres, ni de tu dónde naciste, sino que como que el principio de dignidad es un principio que es la conexión como más profunda con el alma del otro, como con la singularidad que tiene el otro mm, por ser vivo, por ser como alguien que está ahí y no es algo que tú quieres. Entonces hay unos principios que violan esa dignidad y eso es lo que habría que mirar cuáles son como esas artimañas que colectivamente tenemos
para romper esa dignidad del otro, que son muy sutiles, algunas más fuertes. Por eso la escala puede ser de una escala muy básica a una escala ya de la hostilidad física y ya de la guerra, ya cuando, pero antes de llegar a ese nivel han pasado muchas de otras microviolencias y tácticas muy pequeñitas que alimentan que ya, y la primera es deshumanizar al otro, pensar que el otro ya, cierto, ya ese no tiene dignidad, así como se pensó al judío, al negro, a la mujer en determinadas épocas de la historia. Entonces, como que Y ahí volver para otra vez conectar en nuestra época adultocentrista al niño y a la niña. a la niña, exacto. O Eso, sea, eso es en un lugar, o para conectar aún más con el especismo, por ejemplo, que hablaba de las no violencias en contra de lo que no es, o las violencias en contra de lo que no es humano, que exacto. es nuestra naturaleza más amplia, que estamos claramente generando unas violencias a todo nivel con lo que no es humano. Ah, Entonces, eso es cierto. Entonces, Camilo, eh, eso me parece una oportunidad muy grande que esos temas empiecen a conversar y empezar a ver que se pueden empezar a crear espacios también de formación sobre esos temas. Ustedes ya lo vienen haciendo en estas iniciativas que nos has contado. Nosotros, por el otro lado, pues también está empezando a surgir esta Universidad del Futuro que pues sin correr mucho, si quiere ser como un prototipo como global de aprendizaje para nosotros y para las futuras generaciones y que podamos venir a seguir aprendiendo unos de los otros en círculo, me parece muy chévere. Y hay algo que me gustaría preguntarte a ti también, ya como para ir cerrando, y es como lo de Latinoamérica, porque cuando hablamos de que la coversidad es un concepto global, ¿cierto? De una infraestructura global, hay algo que como latinoamericanos nos debe hacer como especiales. Tú como viajero, como nómada, ¿tú cómo ves eso de América Latina? ¿Y cuál sería como no, la muy semilla ahí potente. como para repensar la educación? Eso me gustaría como preguntártelo porque me parece que debe haber algo también particular en nosotros, ¿no? Como Sí, seguro, claro, seguro, ¿no? hay algo Pues debe haber. tal vez algo que he observado ahí en estas redes, en universidades, por ejemplo, incluso Mm, en la de transición, en la de Ecoaldeas. eh, Ahora siento que también en el movimiento de la comunicación no violenta, pues hay proyectos en todo el mundo, pero el latinoamericano tiene ahí un corazoncito muy especial. mm, Siento que tal vez con todos estos años de masacre, en estos últimos 500 años, estoy mm, hablando más a ese nivel del colonialismo y que las ecoversidades y todos estos movimientos tratamos de colonizar, digamos, en nuestras vidas, porque pues somos hijos también de ese proceso tan violento de la colonización, lo reproducimos además. Sí, sí tenemos ahí todavía una juntanza muy especial, este pedacito de tierra que pues tenía tantos, o tiene todavía, han sobrevivido sus conocimientos y sus personas también que representan, ¿no? Todos estos pueblos ancestrales nativos que la han luchado de una forma impresionante, el poder mantener tantas lenguas también, que algunas estén vivas todavía. Yo creo que hay algo muy, muy fuerte, una fortaleza muy especial. Somos una mezcla también después del proceso de colonizaje, no todo es, hay hay una expresión mexicana, el cheje, que es como que no somos tampoco solo esto, y esos contrarios o binarios, pues obviamente generan conflicto, sino también somos ya esa mezcla, ¿no? Tal vez podemos estar en un pasito en el medio, otro pasito en el medio, el cheje es así. Obviamente también en ese proceso de colonizaje, pues tenemos, imagínate, la africanidad es hermosa, ni mm, hablar de mucho del colonizador o la colonizadora en este caso, digamos como el mundo europeo, pues también obviamente nos trajo cosas muy valiosas, ¿no? Pues saberes y esos conocimientos en este pedazote de tierra, en este hemisferio, pues tienen un encuentro, se mm, dieron en un encuentro. Eh, Fortalecido también pues también es muy mágico que tengamos eh, la suerte de estar en el trópico con el Amazonas o tener como tanta biodiversidad mm, salvaguardada por tantas cosas que también nos pasaron en la historia. Entonces, yo siento que ahí somos un eje muy importante. Somos, en serio, que en todas las redes me he dado cuenta que hay como una voz muy alegre, sí, también, mm, pero muy, muy, muy sapiente de las básicas de la vida, como esto
buen vivir mm, no es solo una frasecita, es unas formas tan profundas y tan hermosas de concebir la vida, tan mágicas, tan espirituales, mm, como, o sea, cuando uno habla del círculo de palabras, solo es irnos al mambeadero como herramienta, tecnología de conversación, mm, es impresionante. Y la gente realmente de otros lugares del mundo se impresiona al ver este saber y esta capacidad de poder nosotros y nosotras en Latinoamérica juntarnos y mm, sí, porque juntarse no es tan fácil en otros lugares del mundo, nosotros nos juntamos mm. fácil, podemos todavía hacerlo, Eh, gracias a que yo siento que todo este entorno de alguna u otra forma pues nos favorece en eso, ¿no? Como seres humanos, como seres de esta naturaleza, nos permite crear unas conexiones muy especiales, muy alegres, mm, muy eh, profundas. Los latinoamericanos y nos reconocen por eso, ¿no? Y también están aprendiendo mucho de eso, ¿no? Como de esa facilidad para sentarnos en un círculo, de esa facilidad para hacer música, de esa facilidad para hablar de nuestros ancestros, porque todavía vivimos en familias. mm, Eh, eh. eso es como algo que siento que está ahí como muy presente en nuestra Abdayala o latinoamericanidad, Qué como bueno recordarlo porque eso también es clave también de todo esto que estamos haciendo y por eso era una pregunta que te tenía. No sé con qué cosita quisieras decir de pronto que no se ha hablado, algo de pronto que de pronto te haya surgido una conversación o de pronto también para este programa que otros espacios también sería bello como conversar con ellos también pues de acuerdo pues a tu experiencia también sería bueno seguir ampliando estos círculos y bueno y te agradezco mucho Camilo por haber compartido con generosidad y estamos siempre ahí como presentes para seguir como inventándonos como la vida juntos, que esto es lo bonito también de estas redes que estamos construyendo de aprendizajes, como darnos cuenta de que nos podemos juntar de muchas maneras y hacer cosas cada vez como más nuevas para nosotros, más desafiantes y más políticas. Yo siento que muchas de las cosas que a mí me llaman mucho la atención ahora es como más de un carácter político en el sentido de construir como escenarios de futuro mejor para toda la población, ¿cierto? A partir de lo que hacemos, ya no tanto desde una institución o desde un lugar, sino como algo más tejido, más en Abya Yala, como tú lo decías, de esa tierra de fertilidad. Mm. claro. Uf, pues es que hay tanto que uno podría recomendar. Por ahí hace poquito estaba acompañando compañeros y compañeras de los derechos de la madre tierra, algo que me Mm, parece supremamente importante, que empecemos a hablar de estas relaciones de poder que hemos tenido como especie, mm, que creemos además que tenemos, porque pues claramente nos está demostrando que el poder de sostener la vida no lo estamos teniendo tan claro. mm. Entonces, para nada. Entonces, eso que se acerquen a tal vez a esos colectivos, a esas lógicas que están charlando, además es que las hay en todo lado, ¿no? Que están charlando más allá de uno como ser humano, de mis derechos o algo así, Mm, sino como es un momento especial y muy importante, siento yo, para poder sobrevivir, el, el dialogar, el estar en diálogo constante, no sé, se me ocurren en los barrios, aquí en Bogotá es impresionante, los ecobarrios, en Cali también están pasando, pero a través de hacer, ¿cómo es que se llaman? Las huertas urbanas, pero también los compostajes urbanos. las pacas digestoras. Las pacas, aquí hay un movimiento enorme, Paquero grande. los paqueros es impresionante y culturalmente pues es exponencial, ¿no? Porque se junta la comunidad y terminan haciendo eso, su moneda social o Ah, las ferias, las cosas. Me parece importantísimo buscar en la esquina todas las posibilidades porque es eso. Digamos como que las ecoversidades fue lo mismo. Yo sentí en algún momento que, wow, esto existe en el mundo. Sí, existe en cada barrio, hay escuelas populares. Invéntense la suya propia, júntense con un colectivo a intercambiar algún conocimiento, que eso es lo que nos hace, yo creo que humanos al final, ¿no? O sea, no nos mm, hace humanos hacer platas, construir un avión. No, no, no. Porque, pues, ¿quién los llenan? Los seres humanos. Y lo llenamos es con nuestra, pues con eso hermoso que también tenemos como seres humanos. Somos muy curiosos, ¿no? Somos muy mm, particulares en eso. Entonces,
honrar esa belleza, es vivir sabroso, pero no destruyéndonos a Mm. nosotros mismos y al vecino. Y eso lo logramos hacer hablando, dialogando. Yo también pienso en eso. Bueno, gracias Camilo por tu encuentro y ahí estaremos en contacto. Te agradezco mucho por Pero bueno, todo. Andrés, muchas gracias.